Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos en esta charla 49, nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy veremos la introducción al don de entendimiento, capítulo 13 del libro El Gran Desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, por el Padre Antonio Rollo Marín. El don de entendimiento, lo mismo que el de ciencia, pero en otro aspecto, es el encargado de perfeccionar la virtud teologal de la fe. Vamos a estudiarlo de una manera cuidadosa. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la naturaleza de este don de entendimiento? El don de entendimiento es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la iluminación, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas y aún de las naturales, en orden al último fin sobrenatural. Entonces, sabemos, ya lo hemos dicho varias veces en las charlas anteriores, que el momento del bautismo de un niño, o en de la confesión de un adulto que había pecado gravemente, que se confiesa, se reconcilia con Dios, y bien Dios derrama en su alma la gracia que es algo divino que nuestro Señor nos ha merecido por los medios de su pasión, que nos hace hijo de Dios, que nos purifica, santifica, ilumina, y junto con la gracia recibimos tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Recibimos 4 virtudes morales infusas o cardinales, porque son como el quicio de muchas otras virtudes: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y recibimos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Entonces, el don de entendimiento es un hábito, una manera de ser de nuestra alma, sobrenatural, infundido por Dios, con la gracia santificante. El que está en pecado mortal no tiene esto. El que está en pecado mortal, el que vive en borracheras, en fornicaciones, en adulterios, en unión libre, en cualquier pecado grave que sea, bien, pierde todo, menos la fe y la esperanza, que por milagro de Dios queda ahí para impulsarlo al arrepentimiento y confesarse y recibir perdón. Pero el que está en pecado mortal, que no tiene los dones del Espíritu Santo, no tienen la caridad, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es gravísimo. El que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Cualquier momento puede caer y perderse eternamente. Entonces, cuidado, es algo serio esto. Entonces, el don de entendimiento es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas y aún de las naturales, en orden al último fin sobrenatural. Examinemos despacio esta definición para conocer la naturaleza íntima de este gran don. Es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante. Este es un elemento genérico común a todos los dones del Espíritu Santo. No son simples gracias actuales, transeúntes, sino verdaderos hábitos infundidos en las potencias del alma, en gracia para secundar con facilidad las nociones del Espíritu Santo. Entonces son hábitos infundidos en el alma. No es así, pero para que entendamos algo, por ejemplo, si tiene el teléfono, sería tu alma, cuidado, no es así, pero supongamos, y bien tiene el chip y la batería. Hace el chip con los números y la batería es que sería el don y la gracia. Entonces, sin la gracia, sin batería, bien, el chip no sirve tampoco. Entonces, hace falta la batería y el chip. Es un ejemplo de mi cosecha, pero para que entendamos algo, ¿no? Entonces, no son simples gracias transeúntes, gracias actuales que Dios da a todos, pero son verdaderos hábitos
hábitos infundidos en las potencias del alma, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, aquí nuestra inteligencia, pero están junto con la gracia. Como el teléfono sin la batería, bien, el chip no funciona. Así los hábitos infundidos junto con la gracia para secundar con facilidad las mociones del Espíritu Santo. Y esas mociones serían la llamada que entra, de un cierto modo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, el que está en pecado mortal y piensa separado de Dios, está en el borde del infierno, no tienen ni la caridad, ni las virtudes, ni los dones del Espíritu Santo. Por el cual la inteligencia del hombre, el don de entendimiento reside en efecto en el entendimiento especulativo, a quien perfecciona previamente formado por la virtud de la fe. Hace falta tener la fe y después este don viene a perfeccionar la inteligencia informada por la fe para recibir connaturalmente la moción del Espíritu Santo que pondrá en acto al hábito donal. Entonces, el don de entendimiento reside en el entendimiento especulativo, en la inteligencia especulativa del hombre, a quien perfecciona. Y claro, esta inteligencia debe ser previamente informada por la virtud de la fe para recibir connaturalmente la moción del Espíritu Santo que pondrá en acto el hábito natural. Entonces si usted no tiene la batería, si no tiene el chip, si no tiene el teléfono, no funciona la llamada, ¿no? Bajo la acción innovadora del Espíritu Santo, solo el Divino Espíritu puede poner en movimiento los dones de su mismo nombre. Sin su divina moción, los hábitos donales permanecen ociosos, ya que el hombre es absolutamente incapaz de actuarlos, ni siquiera con ayuda de la gracia. Son instrumentos directos y inmediatos del Espíritu Santo. Los dones son instrumentos directos e inmediatos del Espíritu Santo, que se constituye por lo mismo en motor y regla de los actos que de ellos proceden. De ahí proviene la modalidad divina de los actos donales, única posible por exigencia intrínseca de la misma naturaleza de los dones. Entonces, el alma en estado de gracia, asistida directamente por el Espíritu Santo, pone en aplicación estos dones. El hombre no puede hacer otra cosa con la ayuda de la gracia que disponerse para recibir la divina moción, removiendo los obstáculos, permaneciendo fiel a la gracia, implorando humildemente esta actuación santificadora, etc. Y secundar libre y meritoriamente la moción del Divino Espíritu cuando se produzca de hecho. Entonces el hombre sí segunda libremente y por lo tanto de una manera meritoria. Dios recompensa esta colaboración del hombre. Entonces, mediante los dones, es Dios mismo que interviene para perfeccionar nuestra inteligencia, para iluminarnos, para frenarnos el camino del mal, para ver las cosas en la perspectiva de la eternidad. Y los que están en pecado mortal, pues no tienen nada de esto. Ahora, imagínense cuando tenemos una sociedad cuyos miembros en su mayoría están en pecado mortal. Es una catástrofe, es una catástrofe. A esto nos llevó el protestantismo, el laicismo y después sus brazos luchadores, masonería, comunismo, laicismo y ahora, Dios, pobre gente. Incluso algo peor, las sectas pretenden tener el Espíritu Santo y milagro y hablar lenguas y desmayarse y temblar y llorar y reír. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Esto viene del enemigo haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Mire, todo lo que hemos dicho de los dones es una acción interna del Espíritu de Dios sobre nuestra alma para perfeccionarnos y santificarnos y llevarnos al camino que buscan todos los pentecostales, incluso los pobres católicos, alumnos kindergarten de los pentecostales, los carismáticos, que buscan cosas sensibles, cosas sabidas, que llora, que se hable de lengua, que se desmaya, que esto, que yo. Esto el demonio puede hacer sin ningún problema. Se hace nuestra alma apta para nuestra inteligencia sea apta para una penetrante intuición. Es el objeto formal del don de entendimiento que señala la diferencia específica entre él y la virtud teologal de la fe.
Dios nos da la virtud de la fe, pero nosotros la ponemos en acción. Mientras que este don es Dios mismo que interviene. Porque la virtud de la fe proporciona al entendimiento creado el conocimiento de las verdades sobrenaturales de una manera imperfecta, al modo humano, que es el propio y característico de las virtudes infusas cuando actúan por sí mismas, como ya vimos. Entonces, mediante las virtudes, si Dios nos las da, si Dios nos perfecciona, si Dios hace nuestra alma dispuesta a creer, a aceptar el mensaje evangélico, los mismos revelados, pero a modo humano, mientras que los dones es Dios mismo que interviene en el alma en gracia. Entonces, el don de entendimiento hace apto el hombre para la penetración profunda e intuitiva, modo sobrehumano, divino, sobreracional de esas mismas verdades reveladas. Entonces, la fe, por la virtud de la fe, la virtud de la fe más bien proporciona al entendimiento creado el conocimiento de las verdades sobrenaturales de una manera imperfecta, de modo humano, que es el propio de carácter de las virtudes infusas, cuando actúan por sí mismas, como ya vimos, mientras que el don de entendimiento le hace apto para la penetración profunda e intuitiva de estas mismas verdades divinas. Santo Tomás dice, el don de entendimiento recae sobre los primeros principios del conocimiento gratuito, verdades reveladas, pero de otro modo que la fe, porque a la fe pertenece asistir a ellos y al don de entendimiento penetrarlos profundamente. Ahora imagínense, un pobre protestante que estudia Biblia, bien, no tiene la fe verdadera, no tiene la fe, y mucho menos los dones. Entonces, ¿qué va a decir? Inventar de su cosecha, reescribir la Biblia, inventar mil cosas. Y fue realmente una lástima que católicos se han puesto a la escuela de estos pobres protestantes que no tienen ni la fe, ni las virtudes teologales, ni la fe divina católica, no la tienen. Ellos se hacen jueces de la palabra de Dios. Esto acepto, aquello rechazo. Esto no es creer. Creer es todo lo que Dios ha revelado, porque Dios lo reveló y porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca ni miente. Lo que Dios dice es la verdad. Es la verdad. Entonces, un protestante que escribe sobre Biblia, etcétera, ¿qué va a decir? Cosas humanas, ¿eh? El acto de fe dice, Dios mío, yo creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, porque eres tú, verdad infalible, que se lo has revelado. La fe católica es creer todo lo que Dios ha revelado, y Dios es la verdad suprema. El don de entendimiento esencialmente es la contemplación infusa de la que hablan los místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc., que consiste en una simple y profunda intuición de la verdad. Simple y profunda intuición de la verdad. Intuición de la verdad. Esto es lo que nos ayuda. El don de entendimiento se distingue a su vez de los otros tres dones intelectivos, sabiduría, ciencia y consejo, en que su función propia es la penetración profunda de las verdades de la fe en plan de simple aprehensión, o sea, sin emitir juicio sobre ellas, mientras que a los otros dones intelectivos corresponde el recto juicio sobre ellas. Este juicio, si se refiere a las cosas divinas, pertenece al don de sabiduría. Si se refiere a las cosas creadas, es el don de ciencia. Si se trata de la aplicación a las cosas concretas, singulares, corresponde al don de consejo. Entonces, qué maravilla, Dios realmente es maravilloso. Entonces, cuando se hace un juicio que se refiere a las cosas divinas, esto se llama la sabiduría. Y cuando se hace un juicio acerca de las creadas, se llama ciencia. Y si se trata de la aplicación a las cosas concretas singulares, se llama don de consejo, dice Santo Tomás en su Suma Teológica segunda, 180, artículo 3. De las cosas reveladas y aún de las naturales en orden al fin sobrenatural, es el objeto material sobre el que versa o recae el don de entendimiento. Abarca todo cuanto pertenece a Dios, al hombre y a todas las criaturas, con su origen y su fin. Este objeto material se extiende, pues, a todo cuanto existe, pero primeramente a las verdades de la fe,
y seguramente a todas las demás cosas que tengan cierto orden en relación con el fin último sobrenatural. Entonces el don de entendimiento, dijimos, es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición las cosas reveladas y aún de las naturales en orden al fin último sobrenatural. El padre Tanqueray, Adolfo Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, que aconsejo a todos buscar en internet, vale la pena, este libro es una maravilla también, dice más o menos en la definición de este don, dice: intus legere, leer en el interior. Se puede definir el don de entendimiento, un don que por la acción iluminadora del Espíritu Santo nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas, pero sin declararnos el misterio. Nos da esta penetración, pero sin penetrar el misterio. Nos manifiesta la sustancia oculta bajo los accidentes, bajo la apariencia. Por ejemplo, a Jesús debajo de las especies eucarísticas. Por eso decía el aldeano, aquel de quien cuenta el Santo Cura de Ars: yo lo veo y él me ve, yo lo aviso, él me avisa, yo lo hablo, él me habla. Nos expresa el sentido de la palabra oculta debajo de la letra. Así hizo el Señor con los discípulos de Emaús cuando les describió el sentido de las profecías. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo da a entender a las almas la vida interior? A las almas de vida interior el sentido profundo de este o aquel pasaje de los libros santos. También manifiesta el misterioso significado de los signos sensibles. Y así San Pablo nos hace ver en el bautismo la inmersión, el bautismo de inmersión, el símbolo de nuestra muerte al pecado, de nuestra sepultura y resurrección espiritual con Cristo. Cuando en los primeros siglos había todavía muchos adultos paganos, los sumergió en una piscina bajo del agua 3 veces, diciendo: yo te bautizo en nombre del Padre, bajo el agua totalmente, y después levantar la cabeza afuera, otra vez bajaban del Hijo y del Espíritu Santo, que significaba muerte, sepultura y resurrección. Ese don hace ver por debajo de las apariencias las realidades espirituales, mostrándonos, por ejemplo, en el obrero de Nazaret, al Creador del mundo, ayudados por él, como los efectos contenidos en la causa. Por ejemplo, en la sangre de Jesús derramada en el Calvario vemos la purificación de nuestra alma y nuestra reconciliación con Dios. En el costado abierto de Cristo, el nacimiento de la Iglesia y el origen de los sacramentos. Con él, por último, vemos la causa en los efectos, como en los acontecimientos externos vemos la acción de la providencia, de la providencia. Nos manifiesta este don las verdades reveladas con tal claridad que, sin dárnoslas a conocer en su esencia, nos confirma más y más en nuestra fe. Nos confirma más y más en nuestra fe. En un grado más elevado nos lleva a contemplar a Dios, mas no por medio de una intuición positiva meditada de la ciencia divina, sino mostrándonos cómo no es Dios, según más adelante veremos. Por último, nos da a conocer mayor número de verdades, ayudándonos a deducir de los principios revelados las conclusiones teológicas que en ellos se contienen. Así pues, de las palabras el verbo se hizo carne, habita entre nosotros, se deduce casi toda la doctrina acerca de la encarnación. Y del texto del cual nació Jesús, de María, del cual nació Jesús llamado Cristo, todo lo que se refiere a la Virgen María. Ese don tan útil a todos los fieles lo es precisamente para los sacerdotes y los teólogos, porque les da el entendimiento de las verdades reveladas que han de exponer a sus discípulos. Que los hermanos, ya lo dije varias veces, los que viven pecado mortal no lo tienen. Ahora, ¿qué decir de una pobre sociedad que vive en pecado mortal? ¿O qué decir de unos pobres protestantes
especialistas de Biblia, pero a lo profano, a lo humano, como estudiaran cualquier libro, cualquier texto de literatura. Esto es lo que pasó mediante la influencia protestante, y bien, hubo una decaída del catolicismo. Muchas verdades católicas hoy están negadas en los seminarios, espero que no todos, pero en unos al menos universidades, porque andan mal. Por eso debemos apegarnos a la teología, a la filosofía, a los escritos de los doctores de la Iglesia, a los santos, y el mayor de todos en este asunto, Santo Tomás de Aquino, que fue un inocente niño, parece que nunca hizo un pecado mortal en su vida, este santazo de primera, inteligencia de primera, y además santazo de primera. Y bien, prefiero seguir las huellas de ese santo, empaparme de su enseñanza doctrina, que un teólogo perdido, un teólogo que no cree, un teólogo hereje, un teólogo pecador, un teólogo no sé qué. ¿Teólogo de qué? Pobre gente, pobre gente. Por eso, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. De hecho, el Papa Juan Pablo II, ya lo dije también varias veces, en 1981, dijo el Papa Juan Pablo II algo realmente que vale oro. Hizo un diagnóstico maravilloso, maravilloso, con estas palabras. Es necesario admitir con realismo y con profunda de sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo los cristianos de hoy andan como andan. Es gravísimo. Que yo sepa, ningún papa dijo que habían sacado estas abundantes y numerosas herejías en el campo dogmático moral. Que sepa, ninguno dijo que han sacado de la iglesia. Todos están en los libros, en las revistas, en las universidades, en los libros de teólogos que ponen todo en duda, que estudian la Biblia como un libro profano cualquiera y dejan la fe. Es grave, es gravísimo todo esto. Por eso andamos como andamos, queridos hermanos, es gravísimo esto. Y como también dijo el Papa Pablo VI, el año 72, 30 de junio, por alguna rendija se introduce el humo de Satanás en el templo de Dios. No es grave, es gravísimo esto. A la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia, y esta invasión arrebata a la iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes, es verdad, débiles e imprudentes a la vez. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, bueno, debido a su educación liberal, modernista, pensaban que cambiando todo iba a ser mejor, y bien, nada se fue mejor, todo fue peor. Veamos ahora la necesidad del don de entendimiento. Por mucho que se ejercite la fe al modo humano o discursivo, jamás podrá llegar a su plena perfección y desarrollo. Para ello es indispensable la influencia de los dones de entendimiento y de ciencia. La razón es muy sencilla. El conocimiento humano es de suyo discursivo, por composición y división. Uno piensa una cosa, después otra cosa, después otra cosa. El pensamiento es discursivo por composición y división, por análisis y síntesis, no por simple intuición de la verdad. Dios ve de un golpe todas las cosas, nosotros no. Vamos de una idea a otra. De esta condición general de conocimiento humano no escapan las virtudes infusas al funcionar bajo el régimen de la razón y en nuestro modo humano. Aunque tengamos la fe, aunque tengamos las virtudes infusas, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, etc., y bien, actúan de una manera humana, la razón limitada por la fe, pero de manera humana. Pero siendo el objeto primario de la fe el mismo Dios, o sea, la verdad primera manifestándose, que es simplísima, el modo discursivo complejo de conocerlo no puede ser más inadecuado ni imperfecto. La fe es de suyo un hábito intuitivo, no discursivo, y por eso las verdades de la fe no pueden ser captadas en toda su limpieza y perfección, aunque siempre en el claro oscuro del misterio, más que por golpe de una vista intuitiva y penetrante del don de entendimiento. Entonces la fe de suyo, dijimos, es un hábito intuitivo, no discursivo. A Dios se le puede considerar como verdad primera de tres maneras.
iniciando en su misma deidad o esencia divina, en conociendo, o sea, en su infinita sabiduría, que no puede engañarse, y en diciendo, o sea, la suma veracidad de Dios, que no puede engañarnos. Entonces la fe de suyo es un hábito intuitivo no discursivo, dijimos, y por eso las verdades de la fe no pueden ser captadas con toda su limpieza y perfección, aunque siempre en el claroscuro del misterio, más que por el golpe de vista intuitivo y penetrante del don de entendimiento. O sea, cuando la fe se haya liberado enteramente de todos los elementos discursivos que la impurifican y se convierte en una fe contemplativa. Entonces se llega a la fe pura, tan instantáneamente inculcada por San Juan de la Cruz como único medio proporcionado por la unión de nuestro entendimiento con Dios. Entiéndese por fe pura, escribe conforme a esto un autor actual, la adhesión del entendimiento a la verdad revelada, adhesión fundada únicamente en la unidad de Dios que se revela. Excluye pues todo discurso, desde el momento en que entra en juego la razón, desaparece la fe pura, porque se mezcla con ella un elemento ajeno a su naturaleza. El raciocinio, la reflexión, puede proceder y seguir a la fe, pero no puede acompañarla ni desnaturalizarla. Hoy cuando quiere entender todo, no se entiende. Bueno, cuando más haya de discurso, menos hay de adhesión a la verdad por la autoridad de Dios, y por consiguiente, menos hay fe pura. Un protestante decía a la niña Juana de Chantal, Francisca Juana de Chantal, la santa, decía, no, la Eucaristía es pan, pero dijo la niña, es cuerpo de Cristo porque Él lo dijo, porque Él lo dijo, y bien, Dios no miente, ni se equivoca, ni se engaña, entonces por lo tanto es verdad. Y así debemos decir. Hoy que muchos leen Biblia a su modo, en las sectas, ¿no? Pobres, no entienden nada, hablan, y gente sin escrúpulo, que ellos mismos quizás engañados, víctimas de otros, leen cada quien a su modo, inventa su secta y interpreta a su modo. No. La fe es creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo, porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos. Y esta fe la confía en la Iglesia. Por eso, de la Iglesia católica debemos recibir la palabra de Dios y no de cualquier secta. ¿De dónde se deduce, dice Padre Román, hasta la evidencia, la necesidad de la contemplación mística infusa causada por el don de entendimiento y los otros dones intelectuales para llegar a la fe pura, sin discurso, de que habla San Juan de la Cruz, y por consiguiente la necesidad de la mística para la perfección cristiana, sin que sea suficiente la ascética. Entonces tenemos primero que luchar contra defectos y pecados y libertarnos de bienestar de gracia, y después llegar a puntos mucho más altos que llamamos mística, unión del alma con Dios nuestro Señor. En la charla siguiente veremos los efectos de este don, que son varios. Nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes, nos descubre el sentido oculto de las divinas escrituras, nos manifiesta el significado misterioso de las semejanzas y figuras, nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales, nos hace contemplar los efectos contenidos en las causas, nos hace ver finalmente las causas a través de los efectos. Estos son los efectos o los frutos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, como ya dije, el que vive en pecado mortal no tiene nada de esto. Puede conocer la Biblia de memoria, puede haber estudiado toda su vida hebreo, griego, latín, todos esos instrumentos humanos. El que no tiene la fe verdadera es un ciego acerca de esto, lee la Biblia como cualquier obra de literatura moderna o antigua, y es una lástima que los católicos se pongan a la escuela de los especialistas protestantes que no tienen la fe divina y católica, y mucho menos estos dones mediante el cual el Espíritu Santo
interviene, ilumina, ayuda y hace penetrar el fondo de las cosas. Por eso, sana doctrina, teología verdadera, todo autor, sean que fuera teólogo, filósofo, profesor, predicador, catequista, obispo, cardenal, toda persona que nos habla de la fe católica, que contradice la fe que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, bien, no es católico. Está intoxicado, es un ciego guía de ciegos, aunque conozca la Biblia de memoria. Por lo tanto, cuídense de estos teólogos modernos, por ejemplo, Walter Casper, este pobre cardenal, pues, de todos los teólogos que han influenciado en la iglesia en los últimos, podemos, casi 70, 80 años. Fue una catástrofe. Y de hecho lo dice, conozcan el árbol por los frutos. ¿Qué frutos hay? ¿Qué frutos hay? Lutero, inspirado por el demonio, seguramente dijo: cambien la misa, destruyen la misa y eliminen Tomás de Aquino de las escuelas y van a destruir la iglesia. Hicieron las dos cosas, más o menos. Entonces, tradición es la comunicación recta, correcta, íntegra de la fe de todos los santos, todos los papas. Cualquiera que niega un punto de la fe que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, o la fe plasmada en nuestros viejos catecismos, bien, esta persona está equivocada y punto, sean quien fuera. Pero tal libro no es de los apóstoles. Pero tal libro, pero no se considera con Dios. Pero se puede dar la comunión a los vueltos a casar. Bueno, en lenguaje católico, a los adúlteros, etcétera, no se pueden. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, bien, sea anatema, anatema. En la medida, por ejemplo, que los nuevos catecismos contradicen el catecismo de San Pío X, el catecismo del Concilio de Trento, en el cual la fe de la Iglesia y de los papas fue plasmada, bien, estos nuevos son los equivocados. ¿Por qué? Porque la fe no cambia. La fe no cambia. Si el Catecismo del Concilio de Trento dice que las que pretenden ser Iglesia de Cristo caen en errores graves de fe y moral porque no tienen Espíritu Santo, y por no tener Espíritu Santo están guiados por el Espíritu diabólico, y bien, si hoy dicen otra cosa, es mentira lo de hoy, no de ayer, porque ayer eran convencidos. Esta gente arriesgaba su vida para proteger la fe católica. Hoy nadie arriesga su vida. Todos, hermanos, aleluya, aleluya. Pues es fácil decirlo, pero es falso. Hoy los pobres protestantizados, por culpa de este ecumenismo ingenuo y irresponsable, están privados de la vida eterna. El que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene vida eterna. Los protestantes no tienen sacerdocio, no tienen misa, no tenga autoridad de sea capaz o apto de consagrar el cuerpo de Cristo. Se burlan de ellos cuando le dan un poco de vino, una galleta, una magdalena, me decía un ex protestante, no sé qué. No, señores, es algo serio esto, algo serio. Y los sacerdotes formados en una teología falsa no representan la iglesia. Pueden decir lo que quieran, en la medida que contradicen la fe de siempre, bien, son ellos los equivocados, para no decir los herejes. Esperemos que no sea consciente, porque sea más grave para ellos, ¿no? Entonces, tradición, no hay de otra. La iglesia lo que enseñó hace 2000 años, esto es. No, la fe no puede cambiar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, en la charla siguiente veremos los efectos del don de entendimiento. Que Dios los cuide, la Virgen los tome bajo su protección. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la Iglesia a base del Catecismo del Papa San Pío X, apoyándose también bastante de Santo Tomás de Aquino, etc. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula.